Bienvenidos al Discipulado para Jóvenes de Iglesia Shekinah Ministerios Ebenezer. Hola hermanos, buenas noches. Qué bendición poder estar con ustedes en esta oportunidad. Pues le damos gracias a Dios de poder estar esta noche aquí, ustedes en el calor de su hogar y poder compartir acerca de la palabra de Dios. Bendecimos y también damos gracias a Dios por nuestros pastores. Quiero bendecir a nuestro pastor Mario y a nuestra pastora Chiqui, quien nos da también la oportunidad de poder compartir con el pueblo. El día de hoy vamos a compartir de un tema bastante interesante, del cual estuve leyendo, y la verdad es que me llamó mucho la atención las cosas que la Biblia habla, y me sorprende bastante cómo en muchos versículos y en muchas partes y distintos tiempos de la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pues nos hace referencia al mismo. Y el día de hoy vamos a hablar sobre las obras de Jezabel. Yo no sé si ustedes han escuchado ese nombre en algún momento. Pues el día de hoy vamos a estar hablando al respecto de las obras. Y vamos a hablar un poquito sobre, ¿quién hace el ministerio o quién hace la obra en el ministerio o la iglesia, en la iglesia de Dios? La obra la hacen los santos o la hace el pueblo, ¿verdad? Vamos a leer y quiero que, ahora que están ahí en su casita, pues agarren su Biblia, ya sea su Biblia electrónica o su Biblia en papel, y vamos a leer algunos versículos para empezar a tener contexto de lo que vamos a estar platicando. Y quiero que vayamos a Efesios 4, del 11 al 12. Y dice, en la traducción en lenguaje actual, dice: Él fue quien les dio a unos capacidad de ser apóstoles, a otros la de ser profetas, a otros la de ser evangelistas y a otros la de ser pastores y maestros. Hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, que es un cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucción a los creyentes. Esto lo dijo Pablo a los Efesios a través de una de sus cartas, indicando que Jesús fue el que dejó instituido los ministerios o la estructura jerárquica que debería tener una iglesia. ¿Esto con qué objetivo? Con el objetivo de tener unido al cuerpo de Cristo. Entonces, repasando lo que dice el versículo, pues encontramos que tenemos a los 5 ministerios. Tenemos al ministerio apostólico, al ministerio profético, evangelista, pastoral y magistral. Creo que podemos ejemplificarlo, y muchas veces nuestro pastor nos ha ejemplificado con los dedos de la mano cuáles son los 5 ministerios que están dentro de la iglesia. Y estos ministerios, ¿para qué nos van a servir? Nos van a servir para tener unido al cuerpo de Cristo y para indicarnos y recibir instrucción para lograr y llegar a ser santos. Habiendo leído este versículo, pues quiero que oremos para que Dios nos dé esa palabra que Él quiere revelarnos a través de lo que voy a estar comentando, y quiero que cierren sus ojos. Padre bendito, te damos gracias, Señor Jesús, por esta noche, por esta oportunidad. Te pido que por favor hables a través de mi vida, papá, y que se haga rema lo que hablemos en esta oportunidad, y que, papito lindo, tú guíes nuestra vida para hacer las obras conforme a lo que tú quieres. Entonces, habiéndoles comentado que pues hay 5 ministerios y que los ministerios pues nos ayudan a poder crecer y a unir a la iglesia, pues el Señor examina las obras de la iglesia en el transcurso de lo que están haciendo. Y hay un libro que últimamente se ha estado leyendo mucho por todos los acontecimientos y cosas que han estado pasando, y es el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, el Señor examina a las iglesias, y así como las examina con cosas que tienen buenas, también las examina con cosas que tienen malas. Y quiero que abramos su Biblia en Apocalipsis, en el capítulo 2, versículo 20. Siempre en la traducción del lenguaje actual, esa versión de traducción del lenguaje actual me gusta bastante porque utiliza palabras bastante juveniles y palabras que son bastante entendibles. Y dice, en el versículo 20, dice:
pero hay algo que no me gusta de ti, dice, y es que has dejado que Jezabel siga engañando a mis servidores. Esa mujer anda diciendo que yo la envié y les ha dicho a mis servidores que pueden comer de lo que se ofrece a los dioses falsos y los anima a serme infieles. Bueno, aquí empezamos a escuchar a este personaje Jezabel, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Empezamos a escuchar a este personaje y como les menciono, pues en esta parte, para entrar un poquito en el contexto, pues el Señor está diciéndoles que tiene algo contra ellos, que hay algo que les molesta, que es algo incómodo para el Señor, y les dice que esta mujer llamada Jezabel pues está ofreciendo culto a otros dioses y está haciendo cosas que no son parte de su voluntad. Y quiero que veamos quién era esta mujer o quién era Jezabel. Esto lo googleé y dice Jezabel, pues Jezabel era una reina del antiguo Israel cuya historia se cuenta en los libros de los reyes, en la Biblia, en el 1 y el 2 de Reyes, en el Tanaj, las escrituras hebreas y el Antiguo Testamento cristiano. Es presentada como una princesa fenicia, hija del rey Tobal de Sidón, que se casa con el rey Acab. El reino del norte durante la época del pueblo hebreo estaba dividida en dos reinos, en el reino norte de Israel y en el sur de Judá. En el relato bíblico, esta reina aleja al rey Acab del culto monoteísta a Yahvé, del Dios nacional de Israel y Judá, y reinstaura el culto politeísta, cuyas figuras principales son el Baal, el Asherá, y a quienes adoraban a los fenicios y otros pueblos semíticos. Como les menciono y como les digo, que el Señor reprenda estas potestades y estas cosas que eran adoradas antes. Hay un dato bien interesante ahora que estuve investigando sobre Jezabel, y es que hay pueblos en Europa que todavía tienen escrituras y, o sea, son monumentos o escrituras que han encontrado de alrededor de 800 años antes de Cristo y que hacen referencia a estos personajes. Entonces Jezabel, históricamente, leyendo su bibliografía, pues era una persona que era politeísta y que no adoraba al Dios de Israel. También para contarles, pues Jezabel fue la esposa del rey Acab, y el rey Acab fue el 7º rey de Israel. Hay unas cosas bien curiosas que menciona adelante la Biblia y que quiero que veamos a detalle para ir entendiendo y comprendiendo las obras que no debemos de hacer con respecto a nuestra vida para poder llegar a ser santos. Entonces vamos a seguir leyendo Biblia y vamos a ir a Primera de Reyes 16:29. Y dice: Acab, rey de Israel. Acab comenzó a reinar cuando Asa ya tenía 38 años de gobernar en Judá. La capital de su reino fue Samaria y su reinado duró 22 años. Acab desobedeció a Dios y cometió más pecados que todos los reyes anteriores. Se comportó peor que Jeroboam, pues se casó con Jezabel, hija de Et-Bal, rey de los sidonios, y terminó adorando a Baal. Construyó en Samaria un templo y un altar para este dios. También hizo una imagen de la diosa Astarte, con lo que hizo enojar a Dios de Israel, mucho más de lo que todos los reyes anteriores. La verdad, qué increíble, o sea, solo leer esta parte de la historia, o sea, dice, y lo menciona la Biblia, que fue el rey que más desagradó al Señor, o sea, por todo lo que había hecho. Y si vemos y leemos el contexto, si usamos un poquito nuestra imaginación, ¿por qué creen que él hizo lo que hizo? O sea, crear templos para otros dioses y hacer cosas que no eran agradables a Dios. Era porque tenía una influencia. ¿Y qué influencia era? La influencia de su esposa Jezabel, porque él era el rey que traía costumbres del Dios de Israel en ese tiempo, y cuando se casó con ella, pues quería agradarla, quería estar bien con ella, y aceptó muchas de las cosas que no eran agradables delante de Dios. Entonces, ahí podemos empezar a ver esas banderitas rojas y esas cuestiones donde Dios nos dice que hay que tener mucho cuidado con quién nos estamos relacionando.
Y tal vez, joven, te digo, o sea, si en este momento tú estás pensando y dices, ay, es que quiero enamorarme de una persona que no es cristiana o alguien que tiene costumbres diferentes a las mías, pues te invito a que leas esta parte del libro de Reyes y te des cuenta que esto pues no nos puede llevar a bien. Entonces debemos de estar con personas que busquen a Dios, ¿verdad? Y que no los desagraden. Hablando de un poquito de historia y de lo que la Biblia nos comenta, bueno, pues Jezabel era la esposa de Acab. Acab, él era el rey de Israel en ese momento. Y hay una historia bien interesante que cuentan ahí, y es sobre Nabot. Nabot era una persona que tenía un terreno, un viñedo israelita, a la par del palacio del rey Acab. En ese momento el rey Acab vio ese viñedo y le gustó. Entonces él vino y quiso ir a comprarle el viñedo. Llegó con Nabot y le dijo, Nabot, te compro el terreno que tenés ahí porque quiero sembrar verduras. Él tenía un viñedo, él dijo, quiero sembrar verduras y si no quieres dinero, pues yo te doy un terreno en algún otro lado. Pero en ese tiempo de la historia, pues por parte de las leyes judías, era una herencia que tenía Nabot y no podía venderla. Entonces vino Nabot y le dijo, no, yo no te voy a vender mi terreno porque es parte de mi herencia, no quiero vendértela. Entonces Nabot, berrinchudo, como vamos a ver ahorita en el siguiente versículo, se fue del terreno de Nabot y fue a hacer berrinche literal a su casa. Entonces quiero que leamos lo que dice la Biblia en 1 de Reyes 21:4 y dice, entonces Acab fue a su palacio enojado y triste. Después se acostó en su cama mirando hacia la pared y no quiso comer. Imagínense, solo leyendo este versículo, imaginando, o sea, llegó enojado, imagino que llegó, se tiró su túnica, ya no quiso hacer nada y se fue a acostar y no quiso ni comer, haciendo berrinche porque no le habían vendido el terreno. Su esposa Jezabel fue a verlo y le preguntó, ¿por qué estás tan triste y no quieres comer? Acab le respondió, porque le pedí a Nabot que me vendiera su plantación de uvas. Le dije que se la iba a pagar o que si prefería que le diera un lugar mejor, pero él me respondió que no le daría nada. Su esposa Jezabel le dijo, ¿acaso no eres tú el que manda en Israel? Levántate, come y alégrate, yo te voy a conseguir la plantación de Nabot. Y aquí empezamos a ver algunas características. Si leemos todo el versículo y todos los versículos que nos habla en esta parte de Reyes, del libro de Reyes, y bueno, Jezabel lo que hace es cuando mira que no le lograron vender el terreno, pues ella viene y hace un plan bien maquiavélico para que le hagan daño a Nabot y poder quitarle el terreno. Entonces ella viene y consigue 2 testigos falsos, esos testigos falsos para que digan que Nabot había blasfemado. Entonces habló con todos los líderes de Israel, con todos los líderes de la ciudad y les hizo varias cartas diciendo que Nabot estaba haciendo cosas malas y que estaba blasfemando. A la hora de enjuiciar a Nabot, pues los 2 testigos falsos habían dicho que había blasfemado contra el rey y contra Dios, y pues en ese tiempo pues apedreaban a la gente. Entonces lo apedrearon y lo mataron. Cuando mataron a Nabot, entonces llegó Jezabel, imagínense, después de haber hecho todo ese su plan maquiavélico y de haberlo matado, llegó con Nabot y con Acab, con el rey Acab, y le dijo, Acab, ya el terreno ya puede ser tuyo porque Nabot ya está muerto. Entonces el rey Acab se levantó y fue a tomar posesión de ese terreno que no era de él. Entonces, tal vez aquí el contexto es ver cómo Jezabel había planeado todo eso. Hay esas características que tiene ella, que no son obras buenas, ¿verdad? Hay obras que muchas veces inconscientemente hacemos y hay que tener mucho cuidado analizando nuestra vida para no poder caer en esas obras que son obras de maldad. Entonces, leyendo esta historia, pues vamos a hablar un poquito de las características que tiene las obras jezabélicas. Y una es que no tienen no reciben autoridad. O sea, son estas potestades y estas obras son aquellas que no tienen autoridad, o sea, que no quieren reconocer a alguien arriba de su cabeza.
Estaba leyendo yo que hay muchas referencias que hablan a todas esas tendencias que han estado pasando últimamente, a todos esos temas, por ejemplo, matriarcales y cosas bien delicadas que han estado pasando en estos últimos tiempos. Y es bien importante ponerle mucho coco a todo lo que vemos y a todas las cosas que pasan, porque ahorita que vayamos a ver un poquito más, se van a dar cuenta que muchas veces inconscientemente las hacemos. Entonces, como les digo, una es no recibe autoridad. Y vamos a tocar las autoridades que pueden estar en nuestra vida, por ejemplo, las autoridades espirituales. Si leemos en el libro de Reyes, en ese tiempo donde los reyes pues estaban en guerra generalmente para las guerras por territorios, pues Dios lo que hacía es que hablaba a través de sus profetas. En esa parte de la historia estaba Elías y Eliseo, y Jezabel odiaba a esos profetas de Dios. Ellos advertían muchas veces, porque eran autoridad delante de Dios, advertían de cosas que le podía pasar al pueblo, pero ellos no querían, el rey no quería hacer caso por la influencia jezabelica. Entonces tenemos que respetar a nuestras autoridades espirituales, tenemos que tener mucho cuidado y muy afinados y muy circuncidados nuestros oídos acerca de lo que escuchamos. Nosotros aquí en el ministerio pues tenemos una autoridad apostólica, nuestro apóstol Sergio, tenemos a nuestros pastores, a nuestro pastor Mario. Debemos de respetarlos y debemos de estar bajo esa cobertura, porque es algo que Dios quiere, que nosotros respetemos y que recibamos autoridad. Entonces, si nosotros estamos fuera de esa autoridad, hay que tener mucho cuidado, porque eso ya puede ser una obra jezabélica y pues es algo peligroso. Hablando también un poquito más abajo de las jerarquías, hablando por ejemplo de la autoridad de nuestros padres. Muchas veces nosotros pecamos y hacemos cosas que no son agradables para nuestros padres. Recuerden que la palabra habla sobre las promesas que tiene Dios, y una de las promesas más grandes que tiene la Biblia es que nosotros debemos de honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Entonces debemos de tener cuidado en cómo estamos, y tal vez les hago la pregunta: ¿respetamos a nuestros padres? ¿Tenemos esa autoridad? O sea, siempre les decimos a dónde vamos, qué hacemos, si estamos bajo su mismo techo, no les mentimos. Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo estamos manejando esa parte de la autoridad. Por ejemplo, si estás en el colegio, si estás en la universidad, respetas también a esa autoridad que tienes como maestro, a ese licenciado, a ese profesor, a esa maestra. Debemos de nosotros tener, porque Dios lo ordena, que debemos de respetar y debemos de tener esa autoridad, porque si no estamos bajo autoridad terrenal también que podemos ver, imagínense sobre aquella autoridad que no podemos nosotros ver, que no miramos. Y las autoridades de gobierno, muchas veces pues no estamos de acuerdo con muchas de las cosas que hacen, pero al final, o sea, la Biblia nos dice que nosotros también tenemos que respetarlo, y si Dios los puso ahí es porque Él los colocó en esos lugares. Entonces la primera parte es pues el tema de recibir autoridad. Otra parte importante y que analizando cómo es esta parte de las obras jezabélicas es que Jezabel era idólatra. Como les mencioné, pues ella adoraba a Baal, que en este caso no era el Dios de Israel. La idolatría, y leyendo un poquito, investigando solo la palabra idólatra, ¿qué significa? Dice que es amor y admiración excesiva que se siente por una persona o cosa. Entonces yo también vuelvo a hacerte la pregunta, y muchas veces uno cuando menciona el término idólatra piensa que es, o sea, idolatrar a un muñequito, o sea, un muñequito que está ahí y que no se logra mover, y no es eso. O sea, idolatrar muchas veces es poner nuestros ojos en algunas cosas, por ejemplo, en algún amigo, en alguna amiga especial, o sea, en algo donde estamos poniendo demasiada nuestra atención o demasiado amor. Y muchas veces alejamos las cosas de Dios por estar idolatrando esas situaciones. Por ejemplo, podría ser, no sé, Netflix, por ejemplo. O sea, ahora que hay tanta serie, tanta cosa, o sea, podemos estar idolatrando eso y alejando y quitando tiempo que podemos dedicar a Dios por estar idolatrando a las cosas del mundo, ¿verdad? Los videojuegos, por ejemplo, las redes sociales, un artista. Ahora hay tanto que y uno tiene que tener mucho cuidado y ser muy sutil en ese aspecto, porque muchas veces, o sea, vemos cosas que son malas, que parecen buenas. Por ejemplo, los artistas, ahora no sé si se han dado cuenta que hay tanto concierto y tanta cosa, y a veces, o sea, han caído la gente en idolatrar a esas personas, ¿verdad?
Y todo eso es influencia para nuestra vida, o sea, influencia que puede ser influencia pues positiva o negativa, ¿va? Y en este caso pues hay que tener mucho cuidado de no caer en ser idólatras, y porque como pudieron darse cuenta al principio que les leí en Apocalipsis, era algo que a Dios no le agradó y dijo, momento, pues yo tengo algo contra ti, te estoy diciendo que esto no me agrada, que seas idólatra. Entonces es un buen punto y lo dejo en tu corazón para que analices qué es lo que estás viendo, qué es lo que estás leyendo y qué estás idolatrando, si estás idolatrando algo. Otro aspecto y otra característica que tiene este tema de las obras jezabélicas es que es seductora y vanidosa. Bueno, cuando escuchan la palabra seductora y vanidosa, yo busqué el significado en el diccionario y dice que seduce, que gusta mucho, cautiva o atrae, o sea, es algo atractivo. Y la verdad es que este mundo actualmente nos ofrece tantas cosas que son seductoras y que son atractivas. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas cosas que nosotros vemos y que están seduciendo. Y estas obras jezabélicas lo que quieren hacer es seducir a los ministros, porque ellos atacan la cabeza, y recuerden que todo lo que pasa a la cabeza cae hasta los pies, ¿verdad? Y hay una historia en los evangelios bien interesante también que habla sobre todo este tema de las obras jezabélicas, y es cuando la mujer de Herodes, yo no sé si recuerdan o si la han leído, cuando la mujer de Herodes pues incita a la hija de Salomé a que haga una danza ante el rey. Entonces danzó ante el rey y para convencerlo de pedirle la cabeza de Juan el Bautista. Entonces, si se dan cuenta y viendo la referencia y la analogía, lo que hizo es quitar la cabeza, pidió la cabeza de un hijo de Dios para impedir que la obra de Dios se siga haciendo. Entonces, mucho ojo también con el tema de esa seducción. Entonces, hablando y tal vez para ir ahí aterrizando, pues 3 características, ¿verdad? Una, que no tiene autoridad, no le gusta recibir autoridad. La segunda, que es idólatra. Y la tercera, que es seductora y vanidosa. Entonces, mucho cuidado con esas 3 cosas que pueden hacernos caer en un tema de obra jezabélica. ¿Y qué hacemos? O sea, ¿qué podemos hacer nosotros para que Dios nos ayude y vivir y hacer obras conforme a lo que Dios quiere? Y el primer punto que encontré fue el cambio de mente. O sea, nosotros debemos de tener un cambio de mente y debemos de vivir y pensar a la manera de Cristo. Quiero que leamos en 1 Corintios 2:16. Dice, siempre en la traducción TLA, dice, como dice la Biblia, ¿quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién puede darle consejos? Para nosotros tenemos el Espíritu Santo y por eso pensamos como Cristo. Si nosotros tenemos nuestra mente enfocada en lo que Dios quiere para nosotros y en el ministerio y apoyando en las cosas de Dios, pues no vamos a tener tiempo para estar pensando en otras cosas. Entonces nuestra mente, todo lo que nosotros maquinamos y todo lo que entra en nuestra vida, pues debe estar alineado a la mente de Cristo. Entonces eso es lo primero que tenemos que hacer, pensar y si tenemos pensamientos o cosas malas, pues tratar de cambiar eso para que Dios pueda permitirnos hacer obras buenas. Eso sería lo primero. Yo le digo que esos son tips, ¿verdad? El primer tips podría ser el cambio de mente. Y el segundo, el arrepentimiento. Nosotros estamos en esta tierra, todos somos pecadores, fallamos y muchas veces hacemos cosas que son desagradables delante de los ojos de Dios. Es importante que nosotros cada día, pues siempre en nuestros momentos de oración analicemos y veamos si hay algo en lo que tenemos que arrepentirnos y alejarnos de las cosas que tal vez no le agradan a Dios. O sea, como les mencioné, en el colegio, en la universidad, con sus padres, si estamos idolatrando algo, si estamos haciendo algo que no es agradable delante de los ojos de Dios. Y quiero que leamos qué le sucedió terminando la historia de Acab, en donde él fue a tomar el terreno de Nabot, y dice en Primera de Reyes 21, y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, ¿no has visto a Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal a sus días. Los días de su hijo traerá el mal sobre su casa. Estaba investigando un poquito sobre la palabra cilicio porque la verdad es que no sabía qué significaba.
Y pues dice que cilicio es vestirse con ropa oscura y áspera, tejida con pelo de cabra o camello. Y en ese tiempo de la historia, pues era un símbolo de profunda tristeza y lamentación. Entonces, si se dan cuenta, pues Jezabel influyó mucho en la vida de Acab, y al final del día, pues no le fue bien. Esa influencia hizo que hiciera cosas malas y pues se puso triste. Al final se arrepintió. Y pues Dios vio ese arrepentimiento que había tenido Acab, y pues por lo menos hizo que mientras él estuviera vivo no pasaran mayores cosas, ¿verdad? Y él prometió, lo cumplió, y cuando pues él murió, pues empezaron a pasar unas historias bien interesantes dentro de la Biblia. Entonces es importante el tema del arrepentimiento. Dos cosas: el cambio de nuestra mente y el tema de estar arrepentidos para que Dios pueda pues librarnos de estas obras jezabélicas. Y para ir terminando, pues quiero preguntarles: ¿a qué fuimos llamados? ¿A qué fuimos llamados, hermanos? ¿A qué fuiste llamado, joven? Y dice en Primera de Pedro, del 1 al 15 al 16, lo voy a leer en la versión Reina Valera 1960, dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Entonces aquí la exhortación, hermanos, es a ser santos, a tener una vida en santidad. Muchas veces hacemos cosas, como les digo, yo molesto y digo por default, pero debemos de estar conscientes, debemos de tener ese cambio de mente constante todos los días, leyendo, meditando en la palabra de Dios, haciendo nuestros devocionales todos los días y arrepintiéndonos de las cosas que Dios no quiere que nosotros estemos haciendo, y estar muy atentos a que todas esas obras jezabélicas, todas esas seducciones, idolatrías, falta de autoridad, pues no entren a nuestra vida. Entonces quiero que oremos en esta oportunidad y le demos gracias a Dios por habernos hablado y por habernos mostrado cosas que Él quiere que nosotros tengamos. Entonces cerremos nuestros ojos ahí en su casita. Padre bendito, te damos gracias, Señor Jesús, por la oportunidad que nos das de compartir de tu palabra. Te pedimos, Padre, que tengamos una vida, papito lindo, conforme a tu voluntad, Padre. Reprendemos, Señor Jesús, toda obra jezabélica en nuestro corazón, en nuestra mente. Te pedimos que tú analices, papito lindo, cada una de nuestras acciones y cada una de las cosas que nosotros hacemos. Te pedimos perdón, papito lindo. Nos arrepentimos, Señor Jesús, y pedimos que pongas esa mente de Cristo en nuestra mente, papito lindo, para poder hacer las cosas conforme a tu voluntad. Amados hermanos, damos gracias en esta oportunidad y espero haya sido de bendición esta plática. Que Dios les bendiga.